Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿vale? Vamos a retomar el tema de gráficas, que fue de alguna manera el tema que quise empezar la última sesión. Nada más que por ahí se me entorpecieron algunas actividades y ya no pude terminar de desarrollarlo como quería. Pero bueno, vamos a tratar de puntualizarlo el día de hoy, que en realidad pudiera tranquilamente abordar el tema de gráficas y funciones en una misma sesión, ajá, porque van de alguna manera muy relacionados. Pero bueno, voy a enfocarme primero en la parte de las gráficas, ¿vale? Eh, para las gráficas, yo poniendo un poquito de contexto lo que platicaba la última sesión, nosotros cuando llevamos estudiando matemáticas por ahí del tercer semestre, muchas veces comienza uno a elaborar gráficas, ajá, utilizando lo que conocemos como plano cartesiano, ¿sí? Recordamos primero rápidamente que un plano cartesiano, también llamado sistema de coordenadas, es esta estructura que está formada por dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal normalmente nosotros lo conocemos como eje X, que es este eje que está acostado, y tenemos el eje vertical, que es el eje que está totalmente de pie y que también lo conocemos como eje Y. Son los dos ejes que forman el plano cartesiano. También habíamos comentado que el punto donde se cruzan los dos ejes se conoce como centro o se conoce también como origen, que es este punto de color rojo, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos el plano cartesiano dibujado, se forman cuatro diferentes regiones que se conocen como cuadrantes, ajá. Entonces, estos cuadrantes o estas regiones del plano cartesiano van numeradas comenzando por la parte superior derecha, es decir, este es el cuadrante 1, y de ahí se van numerando en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Es decir, este vendría siendo el cuadrante número 2, este vendría siendo el cuadrante número 3 y finalmente tenemos el cuadrante número 4, ¿sale? Entonces, básicamente estas cuatro regiones son los cuadrantes, ¿sale? Los que están en color eh, naranja. Ajá, a ver, vamos a escribir bien aquí, cuadrantes, ¿sale? Son los cuadrantes y bueno, se van, insisto, se van nombrando, se van numerando en sentido contrario a las manecillas del reloj. También es importante pues mencionar que la numeración que se utiliza es la numeración romana. Por eso escribí el número de los cuadrantes en número romano, porque esa es la forma correcta de escribirlos, ¿vale? Esto es un poquito de teoría. Normalmente en el examen de admisión no suelen preguntar cosas teóricas, pero de repente no me sorprendería, por ejemplo, que viniera un ejercicio donde te preguntaran en qué cuadrante se encuentra un cierto punto. Ajá. Y entonces pues es importante tenerlos perfectamente ubicados. El número 1 está en la parte superior derecha y de ahí se empiezan a numerar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Habíamos platicado también un poquito de que en el plano cartesiano una de las principales funciones de este plano cartesiano es ubicar ciertas coordenadas, ubicar ciertos puntos. Entonces habíamos platicado que un punto, también llamado coordenada, o incluso también se le conoce como pareja ordenada, ¿sale? Pues es una ubicación, ajá, una ubicación dentro del plano cartesiano, la cual está formada por dos valores. Un valor en X, que siempre es primero el valor en X, y después va el valor en Y, ¿sale? Ambos valores pues van separados por coma, por una coma, y están encerrados en paréntesis. Cada una de estas coordenadas o cada uno de estos puntos pues van de alguna manera identificados muchas veces con letras mayúsculas. Por ejemplo, este podría ser el punto A. Ajá. Y entonces cuando yo ubico este punto en el plano cartesiano, pues entonces simplemente marco el puntito y coloco la letra mayúscula que me permite identificarlo, ¿sí?
Cada uno de los ejes del plano, tanto el eje X como el eje Y, tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Por ejemplo, en el caso del eje X, que es el eje horizontal, los positivos se encuentran a partir del origen hacia mi lado derecho. Todas estas marcas que estoy haciendo de color rojo son los valores positivos del eje X, ¿sale? Son los valores positivos del eje X. Y el eje Y también tiene su parte positiva y se encuentra justamente del origen hacia arriba. Entonces todas estas marcas de color rojo que estoy poniendo sobre el eje Y son las marcas que me indican los valores positivos, ¿vale? Y entonces los valores negativos son, en el caso del eje X, todos los valores que están a la izquierda del origen. Estos valores que estoy marcando de color negro son los valores negativos en el eje X, y de la misma manera los valores negativos en el eje Y pues se encuentran del origen hacia abajo, ¿sí? Entonces esta ubicación de los valores positivos y negativos en cada uno de los ejes pues es fundamental para que entonces yo pueda ubicar puntos en el plano. Y esto es, como lo mencionaba en la sesión pasada, esto es importantísimo que quede perfectamente bien claro, que yo no tenga ninguna duda, que yo no tenga, que tenga, mejor dicho, con toda claridad cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, para que entonces yo a partir de ahí pueda formar figuras, pueda trazar líneas, pueda incluso identificar las coordenadas de algún punto que venga en el examen, en fin, pueda yo desarrollar cada uno de los temas que tienen que ver con el plano cartesiano, que en realidad el plano cartesiano pues es la figura estelar de esta rama de las matemáticas que se conoce como geometría analítica, y que principalmente se aborda en tercer semestre de preparatoria y también se aborda en cuarto semestre, aunque en cuarto semestre ya va más enfocada a lo que vienen siendo las funciones, que es nuestro siguiente tema que vamos a abordar dentro de esta misma sesión, ¿sale? Entonces, ¿cómo ubicamos puntos en el plano cartesiano? Bueno, pues nosotros, como les dije hace rato, un punto siempre está identificado o está plenamente delimitado por una letra que lo identifica. Es decir, esta letra mayúscula me indica que vamos a hablar del punto B, y la ubicación del punto B o la coordenada del punto B, pues en este ejemplo va a ser 4,6, ¿sale? Entonces cuando yo tengo la ubicación del punto, para empezar, fundamental recordar que el primer valor es X y el segundo valor es Y, ¿sale? Siempre X y Y en el orden alfabético. Ajá. Una vez que yo ya tengo identificado el punto que voy a marcar, me sitúo en el origen del plano, ¿sale? Y una vez que me sitúo en el origen del plano, esto es como un caminito, ajá, hay que seguir un caminito. Entonces, cuando yo comienzo a caminar, siempre voy a comenzar a caminar hacia el valor que me indica, en este caso, el valor de la X, que en este caso es un 4. Es un 4 positivo. Recuerden que el valor de X y el valor de Y pueden ser tanto positivos como negativos. En este caso, como X es 4 positivo, eso significa que voy a caminar primero hacia el 4 positivo de X, ¿sale? Normalmente en el plano cartesiano, cada una de las marcas que puse ahí, tanto rojas como negras, me van indicando un salto de uno en uno, ¿sale? Es decir, mi primera marca es un 1, mi segunda marca es un 2, mi tercera marca es un 3 y así sucesivamente. Si no fuese así, en el examen, si viniera una gráfica, pues tendría que venir perfectamente indicado de cuánto en cuánto van cada una de esas marcas. Si no viene identificado, si no viene marcado o no viene escrito, se asume que cada marca va de uno en uno. Entonces, parto del inicio del origen del plano, voy a avanzar 4 unidades en X, entonces comienzo en 1, 2, 3 y 4.
Me detengo ahí porque ahora mi siguiente movimiento va a ser en el eje Y. Y no significa que me tenga que regresar al origen y avanzar en el eje Y. No. Significa que donde me quedé, en este caso que me quedé en el 4 del eje X, desde ahí me voy a mover en la posición o en la dirección sobre el eje Y. Ya nada más necesito ver si es un valor de Y positivo, porque entonces eso significa que mi movimiento iría hacia arriba, o si mi valor en Y fuera negativo, entonces mi movimiento tendría que ser hacia abajo, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso Y vale 6, es un valor positivo, y quedamos que los positivos de Y pues siempre van hacia arriba. Por lo tanto, a partir de ahí donde me quedé, pues voy a avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? Ahí me detengo, ahí marco el punto y le coloco la letra que lo identifica. En este caso, este es el punto B, cuya coordenada es 4,6. Ya no pongo la coordenada aquí, es decir, ya no pongo el paréntesis y el 4,6. No es necesario, puesto que a lo mejor ya lo tengo escrito de este lado, ¿sí? Ya no es necesario que lo coloque aquí, ¿vale? Nada más coloco el puntito y la letra que lo identifica. Y así, de esa manera, podemos ir marcando todos los puntos que se nos antojen, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tengo el punto C, cuya coordenada es menos 3,2, pues ya sé que mi primer valor es X, que en este caso es X negativo, y mi siguiente valor es Y, que en este caso pues el valor de Y es positivo. Me vuelvo a situar en el centro del plano. Ahora voy a moverme hacia los negativos de X, 3 posiciones, por lo tanto menos 1, menos 2 y menos 3. Y después me voy a mover en 2 posiciones positivas en Y, es decir, mi movimiento va a ser entonces hacia arriba. 1, 2. Marco mi punto y coloco la letra que corresponde. Y ese es el punto C, ¿de acuerdo? Ahora, un punto más, ¿sale? El punto D. Imagínense que tengo el punto 5,0, ¿sale? El punto 5,0, 5 en X y 0 en Y. Me sitúo en el origen del plano. Me voy a mover primero 5 posiciones en X positivo, o sea, hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y como el valor de Y es 0, eso significa que no me voy a mover en ese eje. Cuando X o Y valgan 0, significa que no voy a hacer ningún movimiento en el eje indicado. En este caso, pues no me voy a mover en Y. Entonces ahí donde me quedé, ahí marco mi punto y coloco la letra que lo identifica, que en este caso sería el punto D, ¿sale? Ahí está. Muy bien, entonces así vamos identificando cada uno de los puntos de nuestro plano cartesiano. Un punto más, ¿sale? El punto E. En este caso la coordenada del punto E es 0, menos 8. Bueno, me coloco en el centro del plano y primero se supone que me tengo que mover en el eje X, pero como X vale 0 para este punto, pues eso significa que no me voy a mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, porque X vale 0. Donde sí me voy a mover es sobre el eje Y. En este caso, como Y es negativo, Y vale menos 8, pues entonces mi movimiento será hacia abajo. Entonces cuento menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Marco mi punto y coloco la letra que le corresponde. Esto es lo primero que tenemos que tener perfectamente claro: la identificación de los puntos en el plano cartesiano, ¿sale? ¿Por qué razón? Porque, como les comentaba en una sesión pasada, a veces nos ponen una lista de coordenadas
y nosotros tenemos que aprender a ubicar esos puntos en el plano cartesiano y a partir de ahí, mediante la observación, determinar qué tipo de figura se forma. Se puede formar una recta, se puede formar una circunferencia, se puede formar una parábola, se puede formar una elipse. Ajá, yo les ponía un ejemplo de una casa, pero bueno, normalmente las figuras que se representan en los exámenes de admisión tienen que ver con figuras un poquito más de orden matemático. Ajá, como rectas, circunferencias, parábolas, elipses, quizá alguna figura geométrica por ahí, más que nada, más que otra cosa, ese tipo de figuras. Pero obviamente si tú no sabes ubicar puntos en el plano cartesiano de forma correcta, pues entonces un ejercicio que pudiera parecer sencillo se puede volver realmente un dolor de cabeza. Ajá. Entonces, eso puede ser por una parte. Por otra parte, puede ser que te puedan poner en el examen, oye, ¿sabes qué? Identifícame las coordenadas o la ubicación o la posición de los siguientes puntos. Y entonces te ponen un plano cartesiano totalmente vacío, ¿sí? Te pueden poner un plano cartesiano totalmente vacío, déjenme vaciar este plano. Y entonces te marcan algunos puntos, por ejemplo, te pueden marcar este punto, que a lo mejor le ponen el punto K. Te pueden marcar este otro punto, que le puedo llamar el punto L. O te pueden marcar este punto, que yo le voy a llamar el punto M, ¿sale? Y entonces te piden que identifiques pues la coordenada o la posición de esos puntos. Ajá. Entonces, en estos casos donde tienes que identificar la posición de los puntos, la posición, ajá, de los puntos dados en la figura, pues evidentemente también tienes que saber cómo encontrar la ubicación de esos puntos. Aquí nada más pues vale la pena recordar que los puntos, sus coordenadas siempre llevan primero el valor de X y después va el valor de Y. Entonces si por ejemplo quiero ubicar el punto L, entonces primero me posiciono en el origen del plano y yo sé que mi primer movimiento va a ser en el eje X, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso pues yo veo que mi punto L está posicionado del lado derecho, por lo tanto el primer movimiento y el primer conteo que hago es justamente hacia la derecha y comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ajá, sí, 10 en efecto, ¿vale? Entonces son 10 en el eje X para que esté a la misma altura del eje del punto L, ¿no? Entonces son 10, por lo tanto abro mi paréntesis, aquí va el 10 porque es el valor de X y después veo cuánto tengo que subir para llegar al punto L, porque ese cuánto tengo que subir pues es el valor de Y, ¿no? En este caso pues solamente subo una posición, ¿sale? Una posición, por lo tanto el valor de Y es 1 y así es como formo la coordenada del punto L, primero el valor de X y después el valor de Y. De manera consecuente hago lo mismo con el punto K, ¿sale? Para el punto K me posiciono en el origen del plano y ahora mi primer movimiento en el eje X va a ser hacia la izquierda, por lo tanto sería menos 1, menos 2 y menos 3, tratando de que llegue a la misma altura del punto que estoy buscando. Sería menos 3 en X y de ahí me tengo que mover hacia abajo una posición y dos posiciones para que llegue al punto K. Por lo tanto el valor de Y será menos 2 y con eso tengo entonces la ubicación del punto K. De manera similar hago lo mismo y hago lo propio con el punto M. Abro mi paréntesis, me posiciono en el centro y me muevo primero hacia la derecha. 1, 2, 3, 3 posiciones, ¿sale? 3 posiciones en X y después el movimiento tendrá que ser hacia abajo, es decir, hacia los negativos de Y,
Por lo tanto empiezo a contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ¿vale? Para este caso el valor de y será menos 7. De esta manera entonces yo tengo ubicados perfectamente los puntos en el plano cartesiano que me están dando en mi ejercicio y sin ningún problema puedo continuar trabajando. Normalmente en el examen de admisión no los van a poner a graficar, es decir, no van a sacar su regla, no van a hacer planos, sino simplemente es que los planos que lleguen a utilizar ya van a venir impresos en el examen y de ahí probablemente les tengan ustedes que identificar puntos o tengan que marcar puntos y decir qué figura se forma. Normalmente esas son como las variantes que pudieran tener en el examen de admisión. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? No. Muy bien, ¿vale? Ahora bien, una vez que ya identificamos el cómo, que ya sabemos cómo identificar puntos en el plano, ahora viene esta otra parte de que cada uno de estos puntos me permiten de repente representar funciones, funciones en el plano cartesiano, ¿sale? Normalmente cuando nosotros abordamos el tema de las funciones, siempre las funciones las asociamos de manera inicial con una ecuación o propiamente con una función, que es una expresión matemática que por lo general primero se realiza a partir de ella se realiza una tabla de valores y después se hace la respectiva gráfica. Entonces, vamos a ver primero el concepto de relación y de función para tratar de ver cuál es la diferencia e ir aprendiendo algunas cositas al respecto de estos temas, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Primero que nada, normalmente hay dos conceptos que muchas veces se toman como sinónimos, como si hicieran referencia a lo mismo, ¿sale? Que son los conceptos de relación y función, ¿sale? Los conceptos de relación y función, aunque muchas veces se toman en cuenta como lo mismo, en realidad sí hay una diferencia en ellos y sí es importante que quede bien clara esa diferencia porque eh, no muchas veces puede llegar a pasar que en un examen de admisión, por ejemplo, te pongan unas gráficas, una gráfica o varias gráficas y te pregunten pues que menciones cuál de esas gráficas representa una relación y cuál de esas gráficas pues representa una función, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas pues sí te hace reflexionar y sí te hace que necesites saber qué diferencia hay entre una relación y una función. Entonces, básicamente, una relación, que es como el concepto más general, una relación es es todo el conjunto de puntos, todo el conjunto de puntos que existen en una gráfica o que existen en una tabla, ¿sí? Todo ese conjunto de puntos que existen en una tabla o en una gráfica se llama relación. Esa es la manera general de mencionarlo. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una tabla, ¿sale? Normalmente las tablas son de dos columnas y seguramente te vas a acordar de esto porque estas tablas en los encabezados, es decir, en la parte de arriba, siempre tenían por lo general al principio la primera columna X y la segunda columna Y, ¿sale? Y obviamente cuando tú llenabas esta tabla, pues tenías numeritos, por ejemplo, menos 3, por acá a lo mejor menos 2, por acá menos 1, por acá 0, por acá 1, 2 y 3. En este caso puse números al azar, desde el menos 3 hasta el 3, ¿no? Y los valores de Y, pues a lo mejor son valores diversos, puedes tener un 15, puedes tener un 7, puedes tener un 4, puedes tener un menos 2,
puedes tener un 8, un 10 y por acá un 17, ¿sale? Entonces estos valores también los coloqué al azar. Cada una de estas parejitas que se forman, es decir, cada valor de X que se junta con cada valor de Y, pues forman puntos, ¿sí? Estos dos valores que estoy marcando en color azul, pues obviamente forman el punto menos 3,15, ¿sí? Punto que justamente se tiene que marcar en el plano junto con todos los demás puntos que se están formando, ¿sale? Y obviamente cuando tú marcas los puntos en el plano, después estos puntos los puedes unir y eso formará una figura, ¿sale? No sabemos qué tipo de figura formará, no siempre son figuras bonitas como una parábola, como un círculo o como una recta, ¿no? A veces son figuras totalmente random, figuras totalmente extrañas, pero al final son figuras las que se forman con cada uno de los puntos de nuestra tabla. Entonces, una relación simplemente es cada una de estas parejas o el conjunto de todas estas parejas ordenadas o el conjunto de todos estos puntos que se encuentran ya sea representados a través de una tabla, que en realidad su nombre correcto es tabulación, ¿sale? A través de una tabulación o que estén representados a través de una gráfica, ¿sale? ¿Y cómo sacamos la gráfica? Pues insisto, marcando cada uno de los puntos de nuestra tabla y haciendo la gráfica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el concepto de función? Eh, si nos vamos a la parte de las definiciones, ¿no? Que buscáramos en un libro de matemáticas o por ahí en algún sitio en internet y buscáramos la definición de función, lo primero que vamos a encontrar como definición de función es que es una relación. Y justamente porque así comienza la definición, es que por eso muchas veces se confunde y se piensa que relación y función es lo mismo. Ajá. Entonces, nada más lo voy a escribir para que esto quede un poquito más claro. Relación son todos los pares ordenados, ¿vale? O sea, los puntos, ajá, que se encuentran en una tabulación o bien están representados gráficamente, ajá, mediante una gráfica. Esa es una relación. Y la función, una función, ajá, es una relación, en efecto, sí, es una relación. ¿Por qué es una relación? Pues porque hay puntos también, ¿sale? En una función también hay puntos y también se pueden graficar. Por eso se dice que una función es una relación. Nada más que es una relación donde cada valor de X, ajá, donde cada valor único, esa es la palabra clave aquí, cada valor único, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es esto de único. Cada valor único de X le corresponde, ¿sí? Le corresponde un valor de Y, ¿sale? Ahí está. Entonces, una función es una relación donde cada valor único de X le corresponde un valor de Y. ¿A qué me refiero con valor único? A que si por ejemplo en tu tabla yo el valor de X, mi primer valor de X es -3, ya no puede haber otro -3 en la columna de las X. Es decir, no puede haber dos valores -3 y en general no puede haber dos valores repetidos en el eje X. Para que yo pueda decir que toda esta tabla me representa una función, esa es la condición que se tiene que cumplir,
que no haya valores repetidos, en el eje X, en la columna de las X, perdón, de mi tabla, ¿sale? Los valores de Y pueden repetirse. Aquí sí puede haber 2 15 o 2 7 o 2 4 o 5 8 o 20 10, eso sí se pueden repetir, los valores de Y se pueden repetir, pero los valores de X no, ¿sí? Deben de ser diferentes todos, no puede haber valores repetidos. Eso es lo que una relación, eso es lo que hace que una relación se transforme o se convierta en función, ¿vale? Donde, donde tengamos una tabla, y justamente esa es la clave, donde tengamos una tabla de valores, por ejemplo esta que tengo aquí de color rojo, si yo veo que no hay un valor de X que se repita, esta tabulación que tengo aquí en realidad me representa una función. Y de hecho justamente esto que les estoy comentando es como el tip, ¿no? Como el tip o la clave. Si en una tabulación ningún valor de X se repite, ningún valor de X se repite, entonces dicha tabulación representa una función. En caso contrario, o sea, si hay valores de X que se repitan, solo será una relación. Esa es como la frase clave de este asunto, ¿sí? Entonces, basándonos en este tip, pues podemos decir que esta tabulación que tengo de ejemplo, en realidad sí me representa una función. O sea, sí es una relación, pero también es una función. Es decir, hay relaciones que pueden ser funciones y hay relaciones que no pueden ser funciones, que simplemente son relaciones y punto. Ajá. Entonces, de repente suena un poco confundido estos conceptos de relación y función, pero a través de ejemplos es como se va quedando un poquito más claro, ¿sale? Imagínense que yo pusiera una nueva tabla. Ajá. Imagínense que pusiera una nueva tabla. Que en el examen les pusiera esta tabla, ¿no? Les pusieran esta tabla, igual 2 columnas, sus dos valores en el encabezado X y Y, y obviamente su respectiva línea de valores, ¿no? Tengo por aquí un menos 5, menos 4, 2, 8, 0 y menos 4, ¿no? Y por acá tengo números al azar, igual son 15, por acá 12, menos 3, 6, menos 18, y por acá tengo otro 15, ¿no? Así, ¿sale? Y entonces la pregunta de cajón en el examen, esta tabla, esta tabla, esta tabla de valores, ajá, me representa una función o una relación. Bueno, pues si me están haciendo esa pregunta y si quiero saber si esta tabla representa una función o una relación, pues me basta con fijarme en la columna de las X, en los valores de la columna de las X. Si yo veo al menos 2 valores que se repiten, entonces esta tabla simplemente es una relación. Si no hay ningún valor que se repita, que todos los valores sean diferentes, entonces en este caso será una función. Entonces, conclusión, chicos, ¿es relación o función esta tabla? Es una función. ¿Es una función? ¿Sí están seguros? A ver, revisen bien sus valores de X. No, es una relación. Es una relación porque yo me estoy dando cuenta que en la columna de las X se está repitiendo el menos 4, ¿sí? Con un par de valores que se repitan, con eso ya basta para que esto sea una relación. Punto, ¿sale?
Para que sea una función no debe de haber ningún valor repetido en X. Insisto, en el eje Y, en la columna de la Y no importa. No importa si se repiten o no se repiten. Pero lo que define si es relación o si es función son los valores de las X. Ajá. Entonces básicamente de esto van el tipo de preguntas o el tipo de reactivos que pudieran venir en el examen. Ajá. Respecto a este tema de relación y función. Entonces ya un ejemplo más elaborado, ¿sale? Pudiera ser el siguiente. Ajá. Selecciona de entre las siguientes tablas, cuáles representan una función y cuáles una relación, ¿no? Y entonces vienen a lo mejor varias tablas, ¿sale? Entonces vienen las tablas, viene por aquí una tabla. A ver, déjenme hacer varias tablas rápidamente, las voy a llenar con datos y entonces vamos a poder hacer la clasificación, cuáles tablas son funciones y cuáles tablas son relaciones. Ajá. Entonces este es X, este Y, aquí vamos a poner, bueno, antes de enumerar, vamos a replicar varias tablas. Entonces imagínense que tenemos aquí 5 tablas, ¿sale? Entonces cada una de las tablas pues está representada. Una es la tabla A, la tabla B, la tabla C, la tabla D y la tabla E, ¿no? Entonces por acá tengo un 8, un 5, un 3, un 4 y un 6. Por acá tengo un -2, un 3, un 4, un 5, ajá, y así. Entonces, los valores de Y como no me definen si son relaciones o funciones, pues en este caso no es necesario ni siquiera que los escriba, ¿sí? No es ni siquiera necesario que los escriba, simplemente me basta con revisar los valores de X para darme cuenta si si son relaciones o funciones. Ajá. Entonces nada más con eso me basta. Ujú. Muy bien. Sale. Ahí está. Entonces estas son las tablas que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, según su apreciación, ¿cuáles de esas tablas me representan una relación? La tabla B, la C y ya. La tabla B y la C. Correcto, ¿sale? Entonces, una relación está representada por aquellas tablas donde en la columna de las X hay números que se repiten. En este caso, eso ocurre solamente en la tabla B y en la tabla C. Ajá. Y por lo tanto, las otras tablas pues me representan funciones. La tabla A, la tabla D y la tabla E. ¿Sale? Entonces es un tema creo que relativamente sencillo de trabajar una vez que ya se entiende el modo. Y entonces podemos seguir avanzando. ¿Sale? Esto es lo que sucede cuando tenemos una tabla o varias tablas con datos y se nos pide saber si las tablas representan funciones o relaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con las gráficas? Bueno, resulta que en ocasiones en el examen te pueden poner una gráfica. Ajá, te pueden poner una gráfica y entonces te pueden preguntar si esa gráfica me representa una relación o me representa una función, ¿sale? Entonces, la pregunta de rigor, la siguiente gráfica representa una relación o una función. Bueno, para poder responder esta pregunta, chicos, lo que podemos utilizar y que es lo más práctico que podemos hacer es lo que se conoce como criterio
de la línea vertical, ¿sí? Así se le llama, así lo pueden investigar. Criterio de la línea vertical. Primero que nada voy a dibujar una gráfica, ¿sale? Voy a dibujar una gráfica. Vamos a suponer que la dibujo así, ¿sale? A ver, quedó... No, quedó muy torcida. No, porque si no puede generar un poco de dudas. No quiero dudas en este momento. Entonces, vamos a suponer que quedó así, ¿sale? Esa es la gráfica. Y entonces me preguntan si esa gráfica me representa una relación o una función. Cuando en el examen me ponen una gráfica y yo necesito responder esta pregunta, puedo utilizar el criterio de la línea vertical, ¿sale? Eh, Como su nombre lo indica, el criterio de la línea vertical consiste en colocar una línea vertical, ¿sí? Una línea vertical, en este caso esa línea vertical la voy a representar aquí de color azul, y la voy a mover hacia la izquierda y hacia la derecha de toda mi curva. La curva pues es la de color rojo, ¿sale? Esa línea vertical la recorro hacia la izquierda y hacia la derecha en mi curva. Obviamente en un examen de admisión la manera más práctica de hacer eso es apoyándose de su lápiz, ¿sí? Imagínense que esta línea azul es el lápiz que están utilizando en el examen. Entonces, ese lápiz lo pueden recorrer de manera vertical, en esta posición, hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Cuál es el meollo del asunto? Si cada vez que ustedes mueven esa línea vertical o ese lápiz, esa línea vertical toca o cruza o choca solamente una sola vez a la curva, ajá, por ejemplo aquí, si yo la pongo en esta posición, la línea azul con la línea roja chocan una vez. Si yo la pongo en esta posición, la línea azul con la línea roja chocan una sola vez. Si yo la muevo en esta posición, chocan una vez. Si la muevo en esta posición, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. ¿Sale? Entonces, si en todas las ocasiones que se mueve esa línea vertical solamente se cruza con la curva de la función una sola vez, eso significa que la gráfica de la función, perdón, la gráfica me representa una función, ¿ok? Entonces lo voy a escribir para que no se nos vaya a olvidar. A ver, déjenme anotarlo por aquí, ¿vale? Entonces, si al recorrer la línea vertical, esta toca siempre solo una vez a la curva de la gráfica, ajá, o sea, solamente tocan un solo punto, ajá. Entonces, dicha gráfica representa una función, ¿vale? Representa una función. En este caso, en este ejemplo que estoy poniendo en sus pantallas, pues en este caso esta curva me representa una función. Cada vez que muevo mi línea vertical, solamente toca en un solo punto a la curva, en un solo punto a la curva, ¿vale? Aquí está un punto, donde se cruzan es un punto a la vez, un punto a la vez, ¿sale? Por eso es el criterio de la línea vertical, para eso se utiliza. ¿Qué no podría ser una función? Porque obviamente si toca más de un punto sería una relación. Imagínate que yo dibujara la siguiente curva, ¿sale?
esta figura de color morado. Fíjate. ¿Sale? Ya no te fijes en la de color rojo, fíjate en la de color morado, que es la que estamos analizando ahora como segundo ejemplo. Ajá. Entonces voy a borrar para que no haya lugar a confusión. Estamos hablando únicamente de la figura de color morado. Y necesitas saber si esa figura representa una relación o una función. Entonces agarras tu línea vertical y la empiezas a deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Y qué crees? Que desde el primer momento que la pones, te das cuenta que ya está tocando dos puntos. Mínimo. ¿Sí? Aquí hay uno. Lo voy a colocar. Aquí hay un punto. Y aquí hay otro punto. ¿Sí? Cuando la línea vertical toca al mismo tiempo dos puntos diferentes de la curva, o más puntos diferentes de la curva, entonces en ese momento estás frente a una gráfica que te representa una relación, ¿sale? Entonces, si la línea vertical toca dos al mismo tiempo, dos o más puntos de la curva, entonces la gráfica representa una relación, ¿sale? Entonces en este caso esta segunda gráfica que acabo de poner de ejemplo pues me representa una relación, puesto que me está tocando dos veces al mismo tiempo esa curva, ¿sí? Y sí es importante que hagan el recorrido de la gráfica con la línea vertical hacia la izquierda y hacia la derecha, porque a veces pueden tener unas gráficas medias extrañas. Por ejemplo, pudieran llegar a tener una gráfica como esta, que voy a poner ahorita. Hagan de cuenta que tengo esta gráfica, déjenme dibujo el plano rápidamente, ¿vale? Entonces este es el eje X y este es el eje Y. Ajá, déjenme nada más copiarlo porque lo voy a necesitar al ratito. Entonces imagínense, a veces pasa que pueden tener una gráfica como esta. Ajá. Donde pues si yo hago el recorrido de la línea vertical, ajá, por ejemplo esa, ¿sale? Y entonces yo puedo hacer el recorrido de la línea vertical comenzando por el lado izquierdo. Y como veo que aquí nada más está tocando un solo punto, y aquí veo que sigue tocando en un solo punto, y acá veo que sigue tocando en un solo punto, puedo llegar a pensar que esto es una función. Ajá. Pero para la parte final del recorrido, si yo no recorro todo, pues puedo llegar a pensar que esto es una función. ¿Sí? Pero no es cierto, no es una función. Si yo sigo recorriendo con mi línea vertical, voy a llegar a un punto donde, ¿qué crees? La línea vertical me está tocando dos puntos al mismo tiempo. Y por ese pequeño trozo de curva, por ese pequeño trozo donde la línea vertical toca dos veces, nada más por eso, ya entonces esta gráfica se convierte en una relación. Por eso vuelvo a insistir, es importante que hagan el recorrido completo de la línea vertical, ya sea con su lápiz, que es lo más práctico que se puede hacer en el examen, ¿no? O de manera mental, porque también de manera mental se puede hacer una inspección a las gráficas y poder determinar si son relaciones o son funciones. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a poner un ejercicio de esta situación para, poder ver si quedó comprendido el tema, ¿no? La situación. Entonces, determina cuáles gráficas son funciones y cuáles son relaciones, ¿vale? Entonces
Vamos a alargar aquí. Y vamos a poner aquí algunas gráficas. Ok. A ver, vamos a poner en 70. Vale, con eso. Entonces, vamos a poner diferentes gráficas también, así como lo hicimos con las tablas, para que vayamos analizando la situación. Entonces, la gráfica A, la gráfica B, la gráfica C y la gráfica D. ¿Sale? Entonces, vienen las figuras. Podemos tener esta figura. ¿Sale? Podemos tener, este tema, insisto, es muy sencillo. ¿Sale? Pero pues no hay como que quede bien claro, no hay que como que quede bien definido si lo están entendiendo o no. Para que no haya ningún problema, ¿sale? Bueno, a ver, no, esta no. Entonces, veamos. Ok. Ahí está. Vale, entonces ¿cuáles de estas funciones son perdón, ¿cuáles de estas gráficas son relaciones, chicos? A ver. Sería la B y la C. Ok. Relaciones son la B y la C, correcto, ¿sí? Entonces la B y la C son relaciones y por lo tanto la A y la D son funciones, ¿sale? Entonces basta, insisto, con el criterio de la línea vertical para darse cuenta que en la B la línea vertical toca dos veces, ¿no? Al menos, ¿sí? Aquí lo mismo pasa con la gráfica del inciso, bueno, la gráfica de la figura C, ¿no? Entonces, aquí también toca dos veces. Con una vez que toque dos veces, ya con eso es suficiente, ¿sale? Y bueno, ya con respecto a la gráfica A y la gráfica D, pues nos damos cuenta que solamente toca una sola vez, ¿vale? Por eso la gráfica de la figura A y la figura D se puede decir que son funciones y asunto arreglado, ¿sale? Asunto arreglado con este tema. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que en el examen de admisión te pueden preguntar cuál de las tablas o cuál de las gráficas te representan una relación y cuál de ellas te representan una función, ¿sale? Bueno, ese es como que el asunto muy general. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Por ahí escuché la alertita. Ok, 10 minutos. Vale, ya está. Entonces, una vez que ya tenemos un poquito abordado el tema de las funciones y las relaciones, pues matemáticas realmente se enfoca más en el análisis de las funciones, ¿sale? Más que de las relaciones de las funciones. Por eso, de hecho, pues hay un tema que se llama funciones y es un tema que se analiza de manera muy amplia, de manera muy profunda en los cursos de matemáticas, insisto, del segundo año de preparatoria, el tema de las funciones, ¿vale? Y hay una clasificación justamente de las funciones, ajá. Hay una clasificación, ¿vale? Entonces, vamos a repasar la clasificación de las funciones, ¿vale? Clasificación de las funciones. Eso es lo que vamos a repasar en un ratito más. Nada más si tengan a la mano su calcu porque vamos a hacer algunas operaciones al ratito, ¿sale? Y para que nos vayamos de corrido con la explicación del tema, ahorita nos vemos en unos 10 minutos para continuar con la sesión y la vamos a finalizar de una vez, ¿sale? Para que no me quede con la explicación a medias. Hasta ahorita, ¿todo claro, chicos? Sí. Ok. Bueno, entonces ahorita nos vemos en 10 minutos, ¿vale? Para que nos vayamos de corrido con la explicación de la clasificación de funciones y algunas otras cosas que tenemos que ver el día de hoy, ¿va? Ahorita nos vemos, chicos. Gracias.
Muy bien, chicos, ya estamos aquí de regreso para continuar con el tema de hoy. Estamos viendo lo que son funciones y relaciones. Y bueno, recapitulando, habíamos visto cómo identificar una relación y una función a través de una tabulación o a través de una gráfica. Ajá. Les comentaba que una vez que ya estamos enfocados en el tema de las funciones, una de las primeras cosas que tenemos que saber y conocer a la perfección es la clasificación de las funciones, ¿vale? ¿Por qué es importante saber la clasificación de las funciones? Porque en algunas ocasiones en el examen de admisión te preguntan qué tipo de función es la que se muestra en una gráfica. Aquí, principalmente, la clasificación de las funciones va orientada a que tú las identifiques ya sea mediante una gráfica o ya sea que las identifiques mediante una expresión algebraica, ¿sale? Ahora sí que como una especie como de ecuación. Son las dos maneras en las que tú puedes identificar qué tipo de función o de qué tipo de función estamos hablando, ¿sale? Entonces, una de las primeras funciones que existen son las funciones constantes, ¿sale? Función constante, ¿sí? La función constante se identifica porque son aquellas donde y, ajá, donde y o f de x, porque recuerden que a la y también se le representa como f de x, está igualada a un valor numérico constante, o sea que no cambia. A eso se refiere, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Déjenme aceptar a alguien más en la llamada. Listo. ¿Sale? Entonces, las funciones constantes son aquellas donde la y o el f de x, que es lo mismo, están igualadas a un valor numérico constante. ¿Cómo identifico ecuaciones o expresiones que representan funciones constantes? Muy sencillo. Podemos tener y igual o f de x igual. Y aquí lo importante es qué tenemos después del igual. Si después del igual tenemos un número, ¿sale? Es decir, que no me aparezca la x en ningún lado. Ajá. Todas esas funciones van a ser funciones constantes. Por ejemplo, y igual a 8. O f de x igual a menos 2. O y igual a un quinto. O f de x igual a 2.7, porque también pueden ser números decimales, o incluso y igual a pi, porque recuerden que pi pues es un número, ¿sí? 3.1416. Entonces, todas aquellas expresiones algebraicas como las que están viendo en su pantalla, donde están igualadas a un número, y ese número no está acompañado de la letra x, no está acompañado de la variable x, entonces se llaman funciones constantes, ¿sale? Y gráficamente, ¿cómo las podemos identificar? Muy sencillo. Para esto voy a dibujar el plano cartesiano, ¿sale? Porque cada una de estos tipos de funciones pues tiene una manera gráfica de identificarse, ¿sale? No es que las tengan que graficar ustedes en el examen desde cero. Ajá. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y, ¿sale? Déjenme copiarlo porque vamos a poner varios ejemplos. ¿Cómo identifico una función constante gráficamente? Es muy sencillo. Una función constante, cualquier función constante, siempre va a ser una línea horizontal. ¿Sale? Todas las funciones constantes, cuando se grafican, generan una línea horizontal. Puede estar la línea horizontal en la parte de arriba, es decir, en la parte positiva del eje Y, o pueden estar en la parte de abajo del eje Y, ¿sale?
pero siempre es línea horizontal. Entonces, todas las funciones constantes gráficamente se observan y se identifican porque son líneas horizontales. ¿De acuerdo? Ese es el primer tipo de función, las funciones constantes. Después de eso, tenemos lo que son las funciones lineales o funciones de primer grado, ¿vale? Función lineal o de primer grado, ¿vale? Y como su nombre lo indica, una función lineal o de primer grado es aquella donde el máximo exponente de la variable x es 1, ¿sí? Es aquella donde el máximo exponente de la variable x es 1. Entonces, un ejemplo o algunos ejemplos de funciones lineales o de primer grado pueden ser los siguientes: y igual a 2x, f de x igual a 1.5 x más 2, o por ejemplo y igual a 1/3 de x menos 5, o f de x igual a 10 menos 4x, ¿sale? Estas funciones que están en su pantalla tienen la característica de que la letra x o la variable x tiene exponente 1 y no hay un exponente más grande que ese 1. Por lo tanto, ese tipo de funciones son funciones lineales o funciones de primer grado. Y justamente se llaman también funciones lineales porque la identificación de las gráficas de las funciones lineales es justamente eso, una línea recta, ¿sí? Nada más que esa línea recta puede ser una línea recta que esté inclinada hacia la derecha. No importa qué tan inclinada esté, pero está inclinada y esa es una función lineal. O bien puede ser una recta que esté inclinada hacia la izquierda. No importa si está poco inclinada o si está muy inclinada, pero es una función lineal. Entonces siempre que vean una gráfica de una línea recta que está inclinada ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, pues no quepa duda, chicos, esa es una función lineal. Si estuviera totalmente horizontal, entonces sería una función constante como fue la primera que vimos. Pero en este caso estamos hablando de las funciones lineales, ¿sale? Esa es la segunda clasificación, el segundo tipo de función. Otro de los tipos de función es la función cuadrática, ¿vale? Función cuadrática o de segundo grado, ¿vale? Y como su nombre lo indica, pues es aquella donde el máximo exponente de la variable x es 2, ¿vale? Es aquella donde el máximo exponente de la variable x es 2. Entonces algunos ejemplos los voy a poner a continuación. Me chancecito tantito, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de funciones cuadráticas son los siguientes: y igual a x cuadrada, ¿sale? Date cuenta que la variable x tiene exponente 2 y no hay un exponente más grande en la función. Por ejemplo, podemos tener f de x igual a 5x cuadrada menos 8x. Si bien es cierto que la x me aparece dos veces,
Aquí la que manda, la que predomina y la que permite saber si es una función cuadrática o lineal, pues es el exponente más grande. En este caso el exponente más grande es el 2. Por lo tanto es una función cuadrática o también llamada de segundo grado, ¿sí? Otro ejemplo podría ser y igual a 5 menos x cuadrada, ¿sale? No importa que el término x cuadrada sea negativo, lo que importa es que el exponente más grande sea 2 para que entre en esta clasificación. Podríamos tener como ejemplo f de x igual a x cuadrada menos 2x más 1, ¿sale? También como un ejemplo de función cuadrática o de segundo grado. Esos ejemplos que acabo de escribir son ejemplos de funciones cuadráticas o de segundo grado. Ahora bien, gráficamente, ¿cómo identifico una función de este tipo? ¿Vale? Todas las funciones de segundo grado, cuando se grafican, forman parábolas, ¿sale? Como ustedes recordarán, las parábolas son aquellas figuras que parecen una letra U, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una parábola, ¿sale? O bien, esa es una parábola, ¿sale? Ese es un ejemplo, ¿sí? De una parábola. En este caso es una parábola que abre hacia arriba, ¿sale? Hay parábolas que abren hacia arriba, como esta de color rojo, o hay parábolas que abren hacia abajo, como es esta de color azul, ¿sale? La parábola que abre hacia arriba es la de color rojo y la que abre hacia abajo es la de color azul. Cualquiera de esas dos figuras es una parábola y cualquiera de esas parábolas pues es una representación de una función de segundo grado. Todas las funciones de segundo grado dibujan parábolas. Eventualmente algunas parábolas abren más que otras. Por ejemplo, esta, si se dan cuenta, abre mucho menos que la de color rojo, pero sigue siendo una parábola, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera gráfica de identificar funciones de segundo grado, mediante las parábolas. Bueno, hasta aquí en esta clasificación de tipos de funciones, ¿tienen alguna duda, chicos? No, profe. Ok, ¿vale? Bueno, esas son como que las principales funciones que tienen que tener bien, conscientes, bien aprendidas. Funciones constantes, funciones de primer grado y funciones de segundo grado. Por supuesto que no son toda la clasificación de tipos de funciones, también hay otras. Por ejemplo, las funciones de tercer grado, ¿sale? Funciones de tercer grado. Que bueno, si nos vamos a la lógica, pues las funciones de tercer grado son aquellas donde el exponente más grande de la x o de la variable x es 3, ¿vale? Y cuando yo grafico una función de tercer grado, la curva o la figura que se forma es algo como esto. Fíjense. Es como una especie, no tiene un nombre específico, ¿sabes? No tiene un nombre específico, pero tiene más o menos esta figura, como una especie de N alargada. Va subiendo y de repente hace como una montañita y baja y luego de repente vuelve a subir, ¿sí? Yo sé que seguramente han visto una figura como esta. Este tipo de figuras que parece como una N alargada, como un popote torcido, esas son la representación gráfica de las funciones de tercer grado. A veces vienen graficadas así o a veces vienen graficadas como si fuera un efecto espejo de esta manera. ¿Sale? Pero ese tipo de gráficas son las funciones de tercer grado.
A veces vienen un poquito más alargadas, por ejemplo así, pero conservan la misma figura. ¿Sí? Dense cuenta que conservan la misma posición, la misma figura, por lo tanto son funciones de tercer grado. De ahí para allá, pues podemos identificar una función de cuarto grado, de quinto grado, de sexto grado, por el exponente más grande que tenga la letra X en mi ecuación. ¿Sí? Pero ya la parte gráfica ya es un poco más complicada porque de repente las funciones de cuarto grado, quinto grados y etcétera ya presentan no una forma muy definida, de repente pueden presentar formas diversas, por eso es un poco más complicado que las utilicen como tema de estudio en el examen de admisión, ¿sí? Pero bueno, las de primer grado sí, las constantes sí, las de segundo grado sí, e incluso las de tercer grado, ¿sale? Entonces ya nada más para completar aquí la explicación, ejemplos de funciones de tercer grado, pudiera ser y igual a x al cubo, o bien f de x igual a menos x cuadrada más x al cubo, porque acuérdense que el exponente que manda en una ecuación, pues es el exponente más grande, ese es el que me indica de qué grado es, tercer grado, ¿no? Podríamos tener 2x cúbica menos 8x cuadrada más 6x menos 7. Esa es una expresión de tercer grado por el exponente más grande de la x. O bien podríamos tener f de x igual a un medio de x al cubo menos 8. Son algunos ejemplos de funciones de tercer grado, ¿sale? Entonces, ahí está, ahí la llevamos. Bueno, ¿qué otras funciones son importantes conocer o saber identificar? Sobre todo en la parte de función y en la parte gráfica, fíjense. Otra de las funciones importantes a revisar son las veamos, funciones exponenciales, ¿sale? Funciones exponenciales. Esas funciones exponenciales se identifican porque son aquellas donde la x es el exponente, ¿sale? Es un exponente, ¿vale? Ahí está. Son aquellas funciones donde la variable x es un exponente. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, podemos tener y igual a 5 elevado a la x. O f de x igual a un tercio elevado a la 2x, ¿sí? O bien y igual a menos 3 elevado a la x menos 1, ¿sale? En todos estos ejemplos, la letra x está en el exponente. No importa si la x está acompañada de un número que lo multiplique, como por ejemplo el 2x, o está acompañada de un número que le reste o que le sume, por ejemplo aquí el menos 1. No importa si la x está sola o acompañada, pero mientras la x esté en el exponente, a ese tipo de funciones se le conoce como funciones exponenciales, ¿sale? Entonces, son funciones exponenciales para que no vayamos a caer en duda, ¿sí? Y bueno, pues eso hace que sean fáciles de identificar. Ahora bien, ¿cómo las identificamos gráficamente? Bueno, gráficamente las podemos identificar muy sencillo, ¿sale? La gráfica de una función exponencial, chicos, es algo como esto. Déjenme poner doble gráfica porque puede presentarse dos situaciones, ¿sale? La gráfica ¿cómo es? Fíjense bien. Una función exponencial
cuando obviamente pues es aquella donde la x está en el exponente. Y eso implica que cuando se grafica se forma una especie de curva que puede comenzar, que parece que es una función constante, pero no lo es. Poco a poco va subiendo y de repente sube más y más y más y más y cada vez más, ¿sí? Hace una especie de curva de esta manera. Esa es una función exponencial que de manera estrepitosa se eleva, ¿sí? No es una parábola, ¿sale? Comienza subiendo relativamente poco, como si fuera una línea recta, pero de repente ¡pum! Se eleva. Esa es una función exponencial, ¿sí? De hecho, este tipo de funciones exponenciales, hablando de manera práctica, son aquellas, por ejemplo, que pueden representar situaciones como el crecimiento de la población o el desarrollo de alguna epidemia o de una pandemia como la del COVID, por ejemplo, ¿no? Que comenzó de repente con algunos contagios y de repente, ¡pum!, el número de contagios se disparó estrepitosamente. Bueno, si pudiéramos graficarlo, graficar esa tendencia del número de contagios, pues evidentemente probablemente sería una función de tipo exponencial como esta que están viendo en sus pantallas, ¿no? Y cuando también, bueno, también se puede representar una función exponencial de una manera inversa, como si fuera un efecto espejo. Viene de la parte más alta, así, y de repente poco a poco empieza a doblarse la gráfica de esta manera, ¿sale? Entonces, de estas dos maneras es como podemos tener la representación gráfica de una función exponencial. Imagínense a lo mejor que este es como el efecto contrario una vez que ya se empezó a vacunar gente, una vez que ya se empezaron a desarrollar antídotos para el COVID, pues estaba el número de contagios altísimo y de repente se empezó a actuar, a vacunar, a vacunar gente hasta que se estabilizó el número de contagios, ¿no? Probablemente así sería esa gráfica, pero al final es una función exponencial, probablemente el exponente aquí sería negativo, ¿no? Eso ya es meterme como más al detalle de cada función, ¿no? Pero la forma es la que me importa en este momento que quede bien identificada. Las formas gráficas de la función exponencial, de la función de tercer grado, de la función cuadrática, de la función lineal y de la función constante, porque cada una de esas gráficas pues es distinta y eso es lo que te van a poner a prueba en el examen. Te van a poner una gráfica y te pueden preguntar pues qué tipo de gráfica es o qué tipo de función representa, que es realmente lo que puede llegar a pasar, ¿sale? ¿Qué otra cosa pudieran tener? Las funciones trigonométricas, ¿sí? Las funciones trigonométricas, ¿sale? A ver, funciones trigonométricas. Todavía no hemos llegado a trigonometría. Evidentemente vamos a ver trigonometría en los próximos días. Y no fue traficando rimas, pero así va a suceder. Como ustedes bien saben, las funciones trigonométricas son 6 funciones trigonométricas. La función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sale? Ahorita no me interesa tanto abondar en el tema porque no es el tema que estamos desarrollando. Lo único que sí necesito en este momento que tomen conciencia es cómo es la gráfica de las funciones trigonométricas. Y no necesariamente de las 6 funciones trigonométricas, sino principalmente de las funciones trigonométricas básicas. Es decir, la función seno, la función coseno y la función tangente, ¿sale? Hablando de cómo son las ecuaciones, pues ahí no hay tanto problema porque ustedes bien saben que una función seno
pues se identifica rápidamente porque en la expresión matemática o en la ecuación pues viene la palabra seno, ¿sí? Puede venir como argumento, o sea, como lo que hay dentro del paréntesis, pueden venir varias cosas, 2x por ejemplo, o puede venir x menos 2 por ejemplo, o puede venir 5 menos x, ¿no? Puede venir cualquier expresión en los paréntesis, pero mientras venga la palabra clave que es seno, pues estamos hablando de la función seno, de una función trigonométrica, ¿sí? En el caso de la función coseno, pues ocurre exactamente lo mismo. Podemos tener f de x igual al coseno, simplemente al coseno de x, o a lo mejor en vez de coseno de x, pues puede venir coseno de 2x menos 3, ¿vale? Cualquier cosa puede venir aquí adentro, pero la palabra clave es coseno. Y lo mismo ocurre con la función tangente. F de x igual a tangente. Y obviamente, pues el argumento igual puede cambiar, ¿no? Aquí simplemente voy a poner tangente de 5x. ¿Cuál es el meollo del asunto? La gráfica, ¿sí? Porque de repente en la gráfica es donde de repente a lo mejor no pueden identificarla. La función tangente, por ejemplo, quizá es la función que más rápido identifican, porque una función tangente en su gráfica son líneas. Hagan de cuenta que es como las líneas que se parecen a la función de tercer grado, como si fueran palos, fideos doblados, ¿no? Varillas dobladas, donde va una varilla delante de la otra. Fíjense, la función tangente tiene una gráfica más o menos de esta estructura, ¿sí? Así se quiebra tantito y se eleva. Y otra aquí adelante, sube, se quiebra tantito y se eleva. Y otra vez, otra, sube, se quiebra tantito y se eleva. Y así, a lo largo y ancho de la gráfica, esta es la forma que tiene las curvas de una función tangente, ¿sale? A veces estas curvas están más separadas unas de otras. Ajá, eso ya depende de cómo sea la función tangente, pero la forma, aquí lo que importa, chicos, es que tengan bien identificadas las formas de estas curvas, ¿sale? Esta es la función tangente. No importa si las líneas están muy pegaditas o están muy separadas, pero sigue siendo función tangente por la forma de estas estructuras, ¿de acuerdo? Ahora, realmente aquí no hay tanta confusión. La confusión radica en la función seno y en la función coseno. Ese es digamos que el problema que hay siempre a la hora de identificar la función seno y la función coseno. Porque la función seno y la función coseno, si recuerdan un poco sus clases de trigonometría o sus clases de geometría analítica, donde empiezan a ver gráficas de funciones, las gráficas de las funciones seno y coseno son ondas. Ajá, son ondas. Algo así como esto. Son ondas, ¿sale? Ondas, ¿qué onda? ¿Sí? Son ondas y se parecen mucho, ¿sale? Se parecen muchísimo. Evidentemente tiene que haber una diferencia entre la función seno y la función coseno. Tiene que haber una diferencia entre la onda de la función seno y la onda de la función coseno que me permita poderlas distinguir en un examen, ¿sale? Y muchas veces, de hecho, el ejercicio que a veces ponen en el examen tiene que ver con eso. Te ponen una gráfica de una onda y te piden que identifiques qué tipo de función trigonométrica es. Evidentemente no va a ser una función tangente, pero cuesta trabajo elegir cuál de las dos funciones es, si es seno o si es coseno. Bueno, hay una manera sencilla, ¿sí? Una manera sencilla, un tanto práctica, ¿sale? De identificar una función seno y
y una coseno, ¿sale? Fíjense bien, por lo general, la función seno, la onda de la función seno, en su forma natural, es una onda que pasa por el origen del plano cartesiano. Es decir, la onda de la función seno, por lo general, es una onda que cuando viene la curva aquí, pasa por el origen del plano. ¿Sí? Pasa por el origen del plano. Puede estar muy abierta esta onda o puede ser una onda más pronunciada, por ejemplo esta que fuera esta de aquí, muchísimo más pronunciada la onda, ¿sale? Pero insisto, la función seno tiene esa particularidad que pasa por el origen del plano, ¿sale? Pasa por el origen del plano cartesiano, cosa que no sucede con la función coseno. La función coseno, la curva, la onda de la función coseno, no pasa por el origen. Puede pasar por arriba del origen, como en este ejemplo, ¿sí? O pudiera llegar a pasar por abajo del origen, por arriba o por abajo, pero no por el centro, ¿sale? El punto puede ser por arriba o puede ser por abajo, pero no en el centro. Y entonces esa es una manera práctica de identificar la función seno y la función coseno, porque si ustedes las ven, y de hecho pueden buscarlas en internet, tienen la misma forma de onda, es una onda, solamente que una pasa por el origen, que es la función seno, y la otra no pasa por el origen, que es la función coseno. Es la gran diferencia que ustedes pueden, que les puede permitir identificar y distinguir una función de la otra, ¿sale? Hasta aquí, chicos, dudas. No, profe. Ok, vale. Entonces, ¿son las únicas funciones que existen? No. No son las únicas funciones que existen. Obviamente si ustedes se ponen a revisar la clasificación de funciones en internet o en algún libro, se pueden topar con funciones racionales, se pueden topar con funciones a trozos, se pueden topar con funciones escalonadas, se pueden topar con funciones logarítmicas, por ejemplo, ¿sí? Pero yo aquí estoy tratando de hacer referencia a aquellas funciones que por la experiencia me ha tocado ver que les puedan hacer alguna pregunta en el examen. Ajá, más que nada eso, son las funciones a las cuales me estoy enfocando en este caso un poquito más, ¿no? Funciones de este tipo. Entonces, funciones constantes de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, las exponenciales y las trigonométricas. Ajá. Que bueno, de trigonometría pues evidentemente vamos a revisar algunas cosas en el futuro. Ujú. Bueno, ahora bien, vienen esta parte de este de que con las funciones, además de que hay una clasificación de funciones, que es lo que acabamos de revisar, también con las funciones se pueden hacer operaciones, ¿sí? Operaciones con funciones. Por eso les digo, este tema de gráficas y funciones van de la mano y probablemente hoy no vamos a ver todo. Esta va a ser la primera parte, bueno, la segunda parte, porque ya la primera parte ya está en la lista de reproducción de YouTube. Esta va a ser la segunda parte y va a haber una tercera parte mañana, porque de este tema se pueden desprender varios ejercicios en el examen y quiero que todo se vaya cubriendo, ¿sale? Entonces, operaciones con funciones. Esa es la introducción al tema que vamos a desarrollar en estos minutos que nos quedan de sesión. Ok, ya sabemos diferenciar una relación de una función. Ya sabemos que existe una clasificación de funciones, algunos tipos de funciones, cómo se identifican mediante una ecuación y también cómo identificarlos mediante una gráfica. Ajá. Ahora
viene la parte donde podemos hacer operaciones con funciones, ¿sale? Obviamente, para esto vamos a recordar que así como existen operaciones en aritmética con los números, existen operaciones con los polinomios, ajá, también existen operaciones con las funciones, ¿sale? ¿Cuáles son esas operaciones con funciones? Existe, por ejemplo, la suma de funciones, existe, por ejemplo, la resta de funciones, existe, obviamente, pues la multiplicación de funciones, ¿no? Multiplicación de funciones. También existe la división o el cociente de funciones, aunque no es como de repente muy aplicado en el examen, ¿no? Pero también existe. Existe, por ejemplo, la composición de funciones, que esta sí viene de repente en el examen y ahorita les voy a explicar, o tal vez mañana, en qué consista. Y existe la evaluación de funciones, ¿vale? Son las operaciones que nosotros podemos hacer con las funciones, ¿sale? Realmente es un tema sencillo, solamente hay que prestar atención a los detalles para que no vayamos a caer en errores o en distracciones. A ver, ¿qué te pueden preguntar en un examen si el tema es operaciones con funciones? Obviamente te van a poner dos funciones, o a veces te pueden llegar a poner hasta tres. Te van a poner las expresiones algebraicas, o sea, te van a poner las ecuaciones de cada función. Pueden ser dos funciones o hasta tres. Normalmente suelen ser funciones sencillas, tampoco van a ser ecuaciones muy largas, ¿sí? Y te van a pedir que hagas alguna de estas operaciones. No te van a pedir todas, ¿sale? Sería muy raro que te pidieran todas. No va a ser así. Te pueden pedir alguna de las operaciones con las funciones que te están dando en el problema, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Déjenme revisar aquí un pequeño ejemplo. Ajá. Para que no se haga un asunto tan drástico. Fíjense bien. Te pueden decir lo siguiente, ¿sale? Ya como ejemplo. Ejemplo 1. Sean las funciones f y g, ¿sale? Obtenga el resultado de la siguiente operación. Y entonces viene la operación f más g, ¿sale? Ahí está. Te dicen, sean las funciones f y g, obtenga el resultado de la siguiente operación. Bueno, claramente la operación a realizar es una suma, ¿sí? Una suma de las funciones f y g. En el examen te van a poner cuál es la función f y cuál es la función g. No son funciones que tú vayas a inventar, ¿sale? No son funciones que tú vayas a inventar. Entonces, para este caso la función f, o también llamada f de x, ¿sale? Función f o simplemente f de x es igual a x cuadrada menos 3x más 8, ¿sale? Y para este ejemplo la función g o la función g de x, que es lo mismo, es igual a menos 7 más 5x, ¿sale? Esas son las funciones que vamos a usar para el ejemplo número 1. Bien, antes de continuar con este ejemplo número 1, nada más quisiera hacer una retroalimentación. La función f es una función de qué grado, chicos? ¿Primer grado, segundo grado, tercer grado? Tercer grado. Es una función de segundo grado, ¿sale? La función f es una función de segundo grado
porque el exponente más grande es el 2, ¿sale? Es el exponente más grande, es el que me indica el grado de la función. Y si yo, por ejemplo, graficara esta función f, ¿qué figura se va a formar? Una parábola. Una parábola, correcto, ¿sale? Una parábola. Yo hace rato les decía que, que una parábola puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo, ¿sale? Puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Un dato adicional. ¿Cómo saber si esta función de segundo grado, yo ya sé que va a ser una parábola, ¿sale? ¿Cómo saber si esa parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo? Con solamente ver la función, con solamente ver la ecuación. ¿Cómo saber si abre hacia arriba o hacia abajo? Bastante sencillo. Solamente basta con observar el signo del coeficiente del término que está al cuadrado. Recuerda que el coeficiente es este número que está aquí, que cuando no está escrito es un 1, ¿sale? Si ese signo del término que está al cuadrado, del coeficiente obviamente, si el signo es positivo, es una parábola que va a abrir hacia arriba. Si este signo del término cuadrático es negativo, entonces va a ser una parábola que va a abrir hacia abajo. Es una manera rápida de no solamente darme cuenta de que esta expresión me va a dar como gráfica una parábola, sino que además voy a poder anticipar qué tipo de parábola es. Si es una parábola que va a abrir hacia arriba o es una parábola que va a abrir hacia abajo. Y eso te lo determina el signo del coeficiente del término cuadrático. Los otros signos no me interesan. Este es el que me importa, ¿sale? Nada más ahí se los dejo como dato perturbador. Bueno, ahora sí regreso a lo que estaba yo. Me dan la función f, me dan la función g. La operación que tengo que hacer es una suma de la función f más la función g. Y el orden importa, ¿sale? El orden importa. Si me están pidiendo que voy a sumar f más g, pues primero pongo lo que vale la función f y a eso le voy a sumar lo que vale la función g. Esto es como operaciones algebraicas, ¿vale? Si lo quieren ver de esa manera. Entonces, vamos a hacer la operación. Tenemos f, que es x cuadrada menos 3x más 8. Y la operación dice que tengo que sumar. Entonces, después del signo más de la suma, voy a abrir un paréntesis y voy a colocar la función g, que es menos 7 más 5x. ¿Sale? ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque ese signo más de la suma o el signo menos de una resta hace que los términos que están en la segunda función se vean afectados, ¿sale? Cuando es una suma, no hay tanto problema porque sabemos que estos signos del 7 y del 5x no van a ser alterados. El 7 va a seguir siendo negativo y el 5x va a seguir siendo positivo cuando yo quite los paréntesis. El problema es cuando hay una resta de funciones, porque cuando hay una resta de funciones, los términos que están en la segunda función cambian de signo. Si yo no pongo los paréntesis, entonces puedo llegar a cometer un error que me puede costar que el ejercicio sea incorrecto, ¿vale? Por eso siempre acostúmbrense que cuando suman o cuando restan, sobre todo expresiones algebraicas, pongan siempre los paréntesis. Bueno, ¿cómo se quitan esos paréntesis? Pues aplicando leyes de los signos de la multiplicación, usando el signo más con los signos que están adentro. Por eso les digo que esto es como operaciones algebraicas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? X cuadrada
menos 3x más 8. Esto no cambia de nada. Y luego más por menos 7. Y más por más 5x. En el momento que yo aplico las leyes de los signos, quito los paréntesis. Y después lo único que me queda hacer aquí con estos términos es reducir términos semejantes. Entonces, x cuadrada no tiene término semejante. El menos 3x con el más 5x son términos semejantes. Ahí me quedaría menos 3 más 5 son más 2x. Y finalmente el 8 con el menos 7 también son términos semejantes. 8 menos 7 me da más 1. ¿Sale? Por lo tanto, este resultado que está encerrado en color verde es el resultado final de la suma de las dos funciones. Si ustedes se dan cuenta, pues es prácticamente hacer una operación algebraica. Una operación con álgebra, tema que ya vimos en anterioridad y que simplemente es cuestión de repasarlo y de aplicarlo ahora enfocado a las funciones, ¿no? Esa es la suma de las dos funciones. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si en de este mismo par de funciones me hubieran pedido una resta? ¿Sale? Imagínate, y lo voy a poner aquí en el cuadro azul, que me hubieran pedido la operación f menos g, que me hubieran pedido una resta de funciones. Bueno, pues primero coloco la función f, que es x cuadrada menos 3x menos 3x más 8, porque esa es la función f. Primero va la función que va escrita y luego va el menos, y abro un paréntesis porque dentro del paréntesis voy a colocar la función g, que es menos 7 más 5x, ¿vale? Y cierro mi paréntesis. Obviamente este signo negativo, cuando yo aplico leyes de los signos con los términos de adentro, va a hacer que los signos de adentro cambien. Por lo tanto, va a quedar x cuadrada menos 3x más 8. Y después, menos por menos da más 7. Y menos por más da menos 5x. Y de ahí obviamente pues ya reduzco términos semejantes. Me va a quedar x cuadrada menos 3x menos 5x es menos 8x. Y 8 más 7 son más 15. Y así es como tengo el resultado final de esta resta de funciones, ¿vale? Así es como queda la resta de la función f menos la función g, ¿de acuerdo? Y ojo, como les mencioné hace rato, el orden es importante. No es lo mismo restar f menos g que restar g menos f. Fíjense bien, eso lo voy a hacer en este otro recuadro de color azul. ¿Qué pasa si me pidieran restar la función g menos la función f? Vamos a ver si nos da lo mismo que aquí. Técnicamente no tendría por qué darnos lo mismo, ¿sale? Entonces, primero va la función g. La función g es menos 7 más 5x. Y luego tenemos el negativo de la resta. Abro mi paréntesis y coloco la función f, que es x cuadrada menos 3x más 8. Cierro mis paréntesis y ahora sí, tengo en la siguiente línea menos 7 más 5x, que no sufre ningún cambio. Y luego al aplicar las leyes de los signos me queda menos por más menos x cuadrada. Menos por menos da más 3x. Y menos por más da menos 8.
Cuando yo reduzco términos semejantes, me queda menos x cuadrada. 5x más 3x son más 8x. Y menos 7 menos 8 me da menos 15. ¿Vale? Pues hagan de cuenta que nos queda casi la misma expresión, pero con los signos invertidos. ¿Sí? Casi la misma expresión, pero con los signos invertidos. Pero bueno, es importante que sepan que el orden en el que les piden la operación, pues es en el orden en el que la tienen que hacer. Porque si ponen las letras en el orden como se les pegue su gana, pues entonces van a obtener un resultado erróneo. ¿Y qué creen? Que ese resultado erróneo va a venir en las opciones de respuesta del examen. ¿Y qué creen? Van a elegir ese resultado erróneo y pues van a estar incorrectos. Por eso presten atención siempre a los detalles para que no tengan ningún tipo de sobresalto en ese sentido. ¿Sale? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas con estas pequeñas operaciones con funciones? No, profe. ¿Sale? No. Entonces, muy bien. Suma y resta. La multiplicación, pues insisto, es simplemente aplicar el álgebra. Si tomo como ejemplo estas mismas funciones, ¿sale? Las voy a poner aquí abajo. Y me están pidiendo una multiplicación. Pues obviamente para la multiplicación, pues se expresa con los símbolos de la multiplicación. Ya sea que les pongan F, un puntito y la G. Esto indica multiplicación de funciones. O que les pongan la F, un asterisco y la G. Esto también indica una multiplicación de funciones. O en ocasiones les pueden poner así. F de X. Así la F de X completa. Les pueden poner un puntito. Y luego G de X. ¿Vale? O en vez del puntito el asterisco. Pero en cualquiera de esos casos, esa operación es una multiplicación. O también recuerden que se llama también producto. ¿Sale? O producto de funciones. Y no es más que aplicar el álgebra, muchachos, porque si tenemos la función f y la vamos a multiplicar por la función g, para empezar, cuando se sustituyen, pues se coloca la función f, que es x cuadrada menos 3x más 8 entre paréntesis, y se abre otro paréntesis porque se va a multiplicar por la función menos 7 más 5x. ¿Sale? Esa es la multiplicación que tenemos que hacer. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. 7 minutos. Sí, terminamos esta operación. Bueno, esa es la operación que tengo que hacer. Esa es la multiplicación de funciones que me están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues multiplicar, como lo vimos en alguna ocasión. X cuadrada por menos 7, pues es menos 7x cuadrada. X cuadrada por más 5x, pues va a ser más 5 más 5 x cúbica, ¿sale? Recuerden que en el caso de las letras, si estamos multiplicando las mismas letras, los exponentes se suman, no se les olvide. Después multiplicamos menos 3x por menos 7, menos por menos es más, menos por menos es más, y 3x por 7 son 21x. Después multiplicamos menos 3x por más 5x, menos por más es menos, 3x por 5x son 15x al cuadrado. Finalmente nos falta multiplicar 8 por menos 7, más por menos menos, 7 por 8 son 56. Y también nos falta multiplicar el 8 por 5x, más por más es más, y 8 por 5x son 40x. Una vez que ya hayamos hecho todas las multiplicaciones, entonces reducimos términos semejantes. Vemos que el 5x cúbica
no tiene semejante, entonces lo podemos poner sin ningún problema, 5x cúbica. Después, menos 7x cuadrada es semejante con menos 15x cuadrada. Es una suma de negativos que me da menos 22x cuadrada. Después tengo como semejante el más 21x con el más 40x. Una suma de dos números que me da más 61x. Y finalmente me queda el menos 56 que va al final del ejercicio. Por lo tanto, entonces la expresión que queda al final es una expresión que es 5x cúbica menos 22x cuadrada más 61x menos 56, ¿sale? Simplemente fue una operación algebraica de multiplicar dos expresiones. Ya nada más para finalizar esta sesión, debo comentarles, mañana vamos a seguir repasando las operaciones con funciones, todas las que nos quedan por ver, y seguiremos trabajando en este tema. Todas las operaciones con funciones, los nuevos resultados son nuevas funciones. Entonces, esta función que acabamos de obtener, pues es una función de tercer grado, ¿sí? Hace rato las operaciones que obtuvimos fue una, en el caso de la resta de g menos f, fue una función de segundo grado, una parábola que incluso va a abrir hacia abajo por el signo negativo del término cuadrático. En el caso de la otra función, fue una función de segundo grado cuya parábola va a abrir hacia arriba, ¿vale? Entonces son detallitos que de repente poco a poco vamos identificando, ¿sale? Una vez que vamos conociendo el tema de las funciones y todo lo que eso implica, ¿sale? Pues hasta aquí le dejamos, chicos. Mañana, primeramente Dios, nos vemos en una nueva sesión. Ahorita que ya andamos un poquito ya más descansaditos, pues vamos a apretar el paso y vamos a echarle los kilos para que las cosas avancen, ¿vale? Espero que pues haya quedado claro, y pues ya saben que las sesiones van a estar grabadas para poderlas revisar más adelante. Gracias, chicos, tengan una excelente noche, descansen, coman bien, cuídense mucho, y bueno, ahí estamos al pendiente, ¿sale? Bendiciones para ustedes y para sus familias, abrazos, bye. Igualmente, profe, cuídese mucho. Cuídense mucho, nos vemos. No, a Gracias. ustedes.